televidentes a este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez. Estamos aquí, ¿verdad?, después de este tiempo en ausencia, en que nos hemos obligado todos en el país, cumpliendo con una cuarentena obligatoria, pero estamos aquí nuevamente con ustedes para traerles informaciones sobre todo el acontecer jurídico en República Dominicana y en el mundo, y por supuesto en medio de esta pandemia, esta situación que ha generado el COVID-19, se hace imperativo tener información jurídica actualizada, porque sobre todo que todavía estamos inmersos en un estado de emergencia, en un estado constitucional de emergencia en la República Dominicana. Se generan todos los días informaciones jurídicas importantes. Y estoy aquí, como siempre, acompañado de mi querido amigo, el licenciado Carlos Felipe, para traerles una entrega más de su programa, Derecho y Más. Carlos. Gracias, Rainiel, y buenas tardes a todos los amigos televidentes, a todos esos fieles seguidores de su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Realmente un verdadero honor, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes, como dice Rainiel, orientándole con relación a todas las importantes, todas esas consultas de las leyes que se tienen que hacer ahora en tiempos de pandemia, con todo este tema de la actualidad jurídica en la República Dominicana, que viene siendo esta transformación del Poder Judicial, pero además este estado de excepción, estado de emergencia, en que está el Estado Dominicano, que estamos inmersos ahora mismo. ¿Cómo se regula el derecho en este momento de pandemia? ¿Cuáles son las vías del Poder Judicial que están abiertas? Esto lo vamos a estar discutiendo en el día de hoy, en su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Y comenzamos de inmediato, Rainiel, estableciendo que el presidente de la República, doctor Danilo Medina Sánchez, mandó otra solicitud por 17 días al Congreso para prorrogar el estado de excepción en la República Dominicana. Así es. Entonces, hay una parte de la sociedad que está en contra de que se siga con el estado de excepción, estado de emergencia, pero otra parte lo apoya. Realmente este riesgo de la salud que se debe de seguir protegiendo, de seguir verificando esa situación de la salud, pero vamos a ver qué va a pasar en el Congreso, porque entonces antes de que se venza este estado de excepción que ya está aprobado, pues entonces el Congreso se deberá pronunciar sobre los 17 días adicionales que sería para correr a partir, me parece, del día 14. Sí, correcto. Del día 14 de junio. Sí. Entonces ya veremos qué se discutirá en el Congreso Nacional, porque las vistas están siendo publicadas por la vía de las redes sociales y la vía electrónica. No, y Carlos, tú sabes que se ha discutido mucho. Ya las últimas 3 veces aproximadamente que el presidente de la República ha solicitado la prórroga del estado de excepción, se ha generado un debate sobre la pertinencia o no de esta prórroga. Sin embargo, hay que recordar y podemos estar o no estar de acuerdo. Sabemos el seguimiento constante que está haciendo el Ministerio de Salud Pública para controlar el tema de la pandemia. Sin embargo, hay personas que irrespetan el estado de emergencia en el que estamos, irrespetan las medidas de distanciamiento social que ha establecido el gobierno, y por eso la gente dice, no, pero eso es innecesario. Pero hay que recordar que para que el gobierno pueda disponer medidas como la de distanciamiento social, como la del toque de queda, es absolutamente obligatorio el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque estas medidas limitan derechos constitucionales, el derecho al libre tránsito, la libertad de reunión, de asociación, etc. Son derechos que se ven constreñidos, se ven coartados en una situación como esta, y el gobierno no lo puede hacer al menos que estemos inmersos en un estado de emergencia. Y que si no es así, Rainiel, no podría entonces incursionar hasta en lugares privados a prohibir la asociación de personas, la reunión de personas. Así es, así es. Es decir, que si se quiere seguir con esta situación, porque mira una cosa, también
no es que los infectados y el COVID ha bajado para nada. No, Es decir, las cifras siguen. Lo único que Claro. nosotros hemos perdido ya un poquito más, si se quiere decir, de temor Así es. a la pandemia, pero realmente las cifras siguen de manera, subiendo día por día de manera alarmante. Claro. Entonces, realmente, tanto la oposición como el mismo gobierno debe valorar todo esto en las discusiones que se armen en el Congreso Nacional de la República Dominicana. No, y sobre todo en Definitivamente. la Cámara de Diputados, porque sabemos que y ha sido, ¿verdad?, lo que ha pasado en todas las solicitudes que se han hecho. En el Senado se aprueban las solicitudes que ha hecho el presidente de la República. La discusión se genera generalmente en la Cámara de Diputados. Ya veremos. Los partidos de oposición al gobierno han dicho que algunos partidos de oposición que no apoyarían, ¿verdad? No apoyarían cuando se aprobó la última prórroga, que no apoyarían una nueva prórroga, pero ya veremos lo que sucede porque hay que recordar que es un tema de una emergencia sanitaria en la que estamos inmersos. Entonces, no es una cosa cualquiera, es algo que, como tú dices, Carlos, deben de analizarse, debe de pensarse muy bien antes de tomar una decisión. No se puede tomar una decisión con la cabeza caliente y una decisión política, electoral en ese momento. Tiene que tomarse una decisión consciente. ¿Es o no es necesario prorrogar el estado de excepción? Ya veremos lo que decían. Imagínate uno, Rainiel, como congresista, que de hecho la tendencia van a la alza de la muerte. Sí. Pero si por la medida de uno como congresista, que se abra más al público y la gente ya esté hasta las 12 de la noche en la calle sin distanciamiento social, sí. Muy posible, sería muy posible entonces que se dupliquen los fallecidos del COVID y entonces esto recaiga sobre esos congresistas que se nieguen a dar esa situación. Podría tener costos hasta políticos también. Así es. Entonces eso todo tendría eso que valorarse con cabeza fría, a ver qué recomiendan los expertos en infectología, en pandemia, para ver qué hace el Congreso Nacional de la República Dominicana. Así es. También, Rainiel, tenemos que con esta situación de la pandemia, las empresas y los trabajadores se vieron inmersos en un sinnúmero de cambios y en un sinnúmero de situaciones jurídicas que no teníamos referente a algunos, porque si bien es cierto que existía lo que era la suspensión del contrato de trabajo, no menos cierto es que una pandemia que afectara a todos los trabajadores al mismo tiempo, que se tuviera que suspender más de 1 millón de trabajadores al mismo tiempo, donde nadie pudiera salir a la calle, no se había presentado en la República Dominicana ni en el mundo. Así es. Sin precedente. Entonces, en ese sentido, tuvo el gobierno que a través del Ministerio de Trabajo instar, por ejemplo, a los empleadores a que, si bien es cierto la ley establece que se puede suspender el contrato de trabajo por 90 días, pero utilizó esta palabra, lo instó a que ayudaran a los trabajadores de un modo u otro. Sí. E incluso inmediatamente interpuso programas FASE, Fondo de Asistencia Solidario al Empleado, para mitigar la situación económica de cada familia en la República Dominicana. Todo esto ha conllevado un tema de lo que son entonces fase 1, fase 2 y ahora el fase 2 modificado. Sí. ¿Qué significa esto? Y fue lo que se hizo para explicarle a nuestros amigos seguidores de Derecho y Más, que sencillamente a las personas que fueron suspendidos, el gobierno le dio una asistencia solidaria de hasta 8.500 pesos. Y aquella empresa que no tuvieron la necesidad de suspender a ni un solo trabajador, hasta el 1 de junio, entonces se le daba por cada trabajador se daba 5.000 pesos. Si esa empresa pagaba 25.000 pesos, el Estado ponía 5 y la empresa ponía 20 para ese trabajador, porque evidentemente estamos ante una situación de que la operatividad comercial no es la misma. Claro está, para la farmacia y para los supermercados tal vez hasta mejorado, porque es decir, siempre esos consumos van a estar ahí. Claro. Y eso no se puede cerrar, porque sin la alimentación no tenemos forma de subsistir. Claro. Exactamente. Entonces, ahora viene y lo que estamos ahora mismo, se ha ejecutado de manera ejemplar el depósito de los fondos en los tiempos oportunos, y ahora a partir del día 1, la empresa que entonces trajeron a sus trabajadores y lo incorporaron a trabajar,
se le permitió entonces y que entraran en el fase 2 modificado, que era que se le permitía entonces pagarle 5,000 pesos. Si yo pagaba 20,000 pesos por ese empleado como empleador, como empresa, pues entonces el Estado me da 5,000 pesos para que la carga mía con relación a ese trabajador sea menos y se pueda manejar. Así es. Entonces toda esa situación en un momento determinado eran muchas las preocupaciones de los empleados y empleadores en la República Dominicana, y quisimos hacer una acotación sobre el tema para que los fieles seguidores de este programa pues tengan constancia de lo mismo. Carlos, aprovechando que tú hacías un recuento, excelente recuento de las medidas que tomó el gobierno para paliar, ¿verdad?, la situación laboral, la crisis laboral que se estuvo generando al comienzo de esta pandemia. Quiero comentar, tú sabes que se generó mucha crítica, mucho debate a propósito de las medidas que tomó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su país, donde hubo suspensión de pago de servicios, hubo suspensión de pagos de alquileres, etc. Y yo personalmente decía, bueno, si es, yo no conozco la realidad de El Salvador, yo no conozco la realidad de su sistema jurídico, pero en República Dominicana eso sería muy complicado. Además de que la suspensión generalmente lo que implica es trasladar el pago de un servicio ahora al futuro. Entonces, lo que yo no voy a pagar ahora lo voy a tener que pagar después como quiera. Entonces, no son medidas que necesariamente te van a favorecer al final. Ahora, con el tema de los alquileres, Carlos, quiero comentar brevemente porque eso ha generado muchas dudas, el tema de los alquileres. Y se ha hablado sobre la posibilidad de que se suspendieran, etcétera, el tema de los alquileres. Hay dos situaciones aquí que hay que comentar: los alquileres de vivienda y los alquileres comerciales. Con el tema de los alquileres de vivienda, el tema del alegar fuerza mayor, ¿verdad?, no sería posible. ¿Por qué? Porque la situación de la pérdida del empleo de la persona que tuviera una vivienda alquilada no es una situación imprevisible e irresistible. Por lo tanto, no tuviera fundamento para poder evadir el pago de sus obligaciones. Ahora, en una situación como la que nos encontramos, yo creo personalmente que los propietarios de viviendas alquiladas pudieran haber sido conscientes, muchos lo fueron, tengo constancia de que hay propietarios que fueron conscientes, hicieron rebajas durante esos meses. Y si tú me pagas 20, págame 15, págame 10 durante 1, 2, 3 meses. Eso es una prerrogativa que tienen los propietarios de viviendas alquiladas. Tienen todo el derecho de hacerlo y excelentes felicidades para todos los que lo hicieron. Ahora no estaban obligados a hacerlo. Ahora, con el tema de los alquileres comerciales es diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio, como por ejemplo un gimnasio, en un local alquilado, se presenta esta pandemia que me impide operar normalmente, ¿cómo yo voy a pagar ese alquiler? Con un negocio cerrado, que es un gimnasio al que se me prohíbe funcionar. Entonces, ahí sí hay una situación de fuerza mayor que podría provocar, en este caso, la suspensión del pago de las obligaciones. Entonces, ahí sí, en esos casos, ameritaba que se pusieran de acuerdo las partes y que el inquilino dejara de pagar los alquileres por esos meses. ¿Por qué? Porque no tenía posibilidad de pagar o no estaba operando. Entonces, eso es algo que debe tomarse en consideración. El gobierno no tomó medidas respecto a esto, digamos que lo dejó al libre funcionamiento del mercado. He visto muy buenas actitudes de parte de propietarios de comercio, haciéndoles rebajas a sus inquilinos, de propietarios de vivienda, pero lamentablemente no era una situación en la que el gobierno pudiera meterse. Pero yo opino que en ese sentido el gobierno, igual como lo hizo en materia laboral, debió instar a que se haga algo. Sí, correcto. De hecho, hemos visto estas discusiones acaloradas entre juristas, sí. Y al final, en conclusión, para no cansar la situación, lo que se ha quedado es de que se transan, los mismos juristas se transan y dicen, mira, es verdad que es posible que yo te diga a ti que no pude utilizar el local comercial porque no se podía abrir en el tiempo que yo tenía que abrir. Entonces tú no me has permitido, el Estado no me ha permitido disfrutar del local como yo te lo pauté en el alquiler que le iba a disfrutar. Entonces yo tengo pérdida. Como tengo pérdida no te puedo pagar a ti.
pero también va a decir la otra parte que un derecho de propiedad, que tú y yo no pactamos eso, que no previmos esa situación y que tiene que pagarme. Entonces la solución a esta situación es buscar un consenso entre las partes, e incluso se podría un 50-50, es decir, ni tú pierdes ni yo pierdo. Vamos a dejar, buscar un 50 y yo asumo un 50 y se puede, o dando una rebaja como tú dijiste, esa es la situación. Porque hasta que entonces deberían esos propietarios e inquilinos apoderar a un tribunal, desgastarse en un tribunal conociendo esta situación, a ver qué es lo que dice un tribunal con relación al derecho o no derecho de esta situación. Como tú lo dices, en cuanto a la vivienda, no hay forma más que la humanidad que pueda tener el propietario. Pero en cuanto al local comercial, se presenta esta situación que entonces deberíamos de ver qué establecería un tribunal con relación a esto. Y después que establezca el tribunal, después que establezca la corte, lo que decidan los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso va a ser lo que va a tener mayor peso sobre todas las situaciones jurídicas en la República Dominicana de contratos de alquileres. Pero el gobierno dominicano debió de prever e instar a una rebaja, por lo menos para preservar pequeñas empresas. Porque una empresa pequeña que esté cerrada y que dure 3 meses cerrado, qué sé yo, hasta un gimnasio, una venta de cualquier situación, una tiendecita, sin operar, pagando el alquiler, pues va a la quiebra. Y esto entonces va a cerrar una unidad económica por excelencia, que es una pequeña empresa en la República Dominicana. Pequeña, mediana, no está grande. Exactamente. Entonces se pudo haber instado para que la gente tuviera como un punto de partida para una negociación. Pero los juristas, ha habido, incluso la Pucamaima hizo un webinar sobre este tema, y lo que se ha quedado es en que la parte haya consenso, que sepa todo el mundo que estamos en tiempos de pandemia y que debe haber mutua consideración, y un mal arreglo es mejor que un buen pleito. Así es. Definitivamente. Rainiel, también tenemos la situación del teletrabajo. ¿Qué nuevo trajo esta pandemia? El teletrabajo. Entonces aquí no había legislación con relación al teletrabajo. Ya hay proyectos que están cursando en el Congreso de la República Dominicana con relación a esto. Ya Copardón, el CONE están pidiendo que se hagan, incluso que el salario mínimo sea modificado en cuanto a relación a esto, que haya también los sindicalistas dicen que debe haber privacidad para con la persona, debe haber un tope de horario, y ya se están discutiendo estos temas propios de una sociedad, propios de esta sociedad, donde que se necesita legislar en consenso, que la sociedad se consulta para que, como dice el magistrado Justiniano Montero, entonces surta la transformación y las leyes no sean leyes muertas, sino que sean leyes vivientes, que sean acatadas por los actores, y que podamos tener, por ejemplo, ya se ha estado aplicando en este tiempo de pandemia el teletrabajo. Es decir, se está trabajando desde la casa masivamente. Ya no es trasladándose, incluso se nota el flujo de vehículos, aunque sabemos que está abierto prácticamente, el flujo de vehículos no es el mismo. Déjame decirte, Carlos, el teletrabajo va a transformar el ámbito laboral. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas como LinkedIn, que es una red social profesional, ¿verdad? De profesionales, que ha decidido que cuando termine todo esto, sus empleados continúen trabajando a través del teletrabajo, que no vuelvan ya a la empresa, que se queden en sus casas y ellos le van a seguir pagando igual, van a seguir trabajando igual. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta incluso hasta de lo conveniente de esto. Personas que pueden perfectamente, con un seguimiento, hacer un trabajo de sus casas. Ya tú no le tienes que tener un espacio en un lugar determinado, que tiene un costo altísimo, que tiene un riesgo altísimo. Entonces, el teletrabajo yo creo que es una medida que, como tú bien dices, ya hay proyectos para regularlo, hace falta regularlo, porque como tú decías, hay que establecer límites, ¿verdad? El tema de la privacidad, el tema de las obligaciones, el tema del vínculo laboral. Entonces, hay que regular el teletrabajo porque nos hemos dado cuenta en esta situación de pandemia que es necesario, es útil. Así es, Rainiel, totalmente de acuerdo. Pero hay otros temas, Rainiel, el programa se puede llamar Tratando Temas de Pandemia. Así es, eso es lo que toca ahora mismo. El CONE y los gremios empresariales ya están diciendo que en junio y julio puede haber despido masivo. Pero inmediatamente los sindicalistas
representado por Pepe Abreu de los trabajadores, ha dicho que sería algo abusivo hablar de despido en estos momentos en la sociedad dominicana, y propuso, y ojo al gobierno dominicano, que estos sistemas de fase, estos programas de ayuda, se puedan extender un poco más hasta que se logre una estabilidad en la economía y en el activo corriente de la empresa, para lograr que no se despidan a los trabajadores, toda vez que, según dicho sindicalista y los gremios de los trabajadores, a una persona le conlleva hasta un año, si pierde su trabajo, encontrar otro trabajo estable. Es decir, esa es la media. ¿Tú te imaginas entonces una familia donde uno de los dos trabajadores, padre o la madre, dure un año sin llevar el sustento a su casa? En una época de crisis. En una época de crisis. Esto es catastrófico. Y por esto, entonces, las autoridades del Poder Ejecutivo, del gobierno, deben de poner atención a esta situación. Y yo creo que estos programas, si bien es cierto y sabemos, es poco la ayuda con relación a lo que se gasta en una casa y lo que cuesta la canasta familiar, pero de un modo u otro estamos en una crisis, estamos en un tiempo de pandemia, y esto es un paliativo a la situación en cada hogar de la República Dominicana. Oye, como tú dices, es crítico hablar de despidos masivos, y perfectamente lo único que se puede hacer en este momento es intervención del Estado. Así es. Intervención, tratar de rescatar la mayor cantidad de empleos posibles. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en breve. No se muevan de ahí. Más allá de las calles vacías, encontramos la solidaridad del vecino. Más allá de las aulas vacías, inventamos otras formas de aprender. Más allá de las plazas vacías, descubrimos la imaginación. Más allá de las iglesias vacías, hallamos una fe que no se apaga. Ante el temor, ponemos valentía. Ante la distancia, cercanía. Ante la incertidumbre, estabilidad. Trabajamos para salir adelante, más fuertes, más unidos, reafirmando nuestro compromiso con el progreso y el bienestar de todos. Banco Central de la República Dominicana. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Regresamos nuevamente aquí a su programa Derecho y Más. Estamos conversando aquí sobre todos estos acontecimientos jurídicos que se están generando en nuestro país y en el mundo a propósito del COVID-19, de la pandemia que ha afectado todo el mundo. Y seguimos con todos estos temas de actualidad jurídica, Carlos. Así es, Raniel. Un tema que ha suscitado este tema de pandemia es la situación de que un grupo en la Cámara de Diputados y parte de la población está reclamando lo que es el 30% de la aseguradora de fondos de pensiones en la República Dominicana. Esto evidentemente ha tendido voces en favor y en contra.
de esta situación. Realmente yo quise traer el tema porque sabemos que Rainiel es muy experto en esta materia de seguridad social, y entonces quisiera saber, Rainiel, tu opinión con relación a este tema que, auspiciado por algunos legisladores, reclaman que se le entregue el 30% de los fondos de pensiones en estos tiempos de necesidad y crisis en la República Dominicana. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? Porque yo tengo la mía y me luce que no es tan acorde con tu planteamiento. Un pequeño debate aquí, muy bien. Así es. Carlos, mira, tú sabes que yo tengo una posición que probablemente no sea muy pacífica, no sea una posición que es lo que la gente espera escuchar. Yo personalmente entiendo perfectamente por qué la gente pudiera querer que se devolvieran en estos momentos de crisis esos fondos. Sin embargo, la devolución de los fondos, del 30% de los fondos de pensiones, implica dos cosas. Primero, la disponibilidad de ese dinero. Ese dinero no está disponible. El dinero de los fondos de pensiones se invierten de forma tal que es muy difícil para las administradoras de fondos de pensiones, para el gobierno, disponer de esa cantidad de dinero tan grande, que es el 30% de todos los fondos de pensiones, para devolverlo. Eso es lo primero. O sea, ese dinero no está disponible ahí esperando para poder cogerlo y devolverlo. Eso es lo primero. Y segundo, eso destruiría. Nosotros tenemos ya, yo personalmente lo he criticado, lo reconozco. Nosotros tenemos un sistema de fondos de pensiones muy débil, porque es un sistema de fondos de pensiones en el que todavía no ha entrado el primer grupo y que sabemos que es probable que los montos que se van a entregar a través de este sistema de fondos de pensiones no sean suficientes para que una persona pueda subsistir en una vida, digamos, una vida medianamente normal con esos fondos que van a estar disponibles. Entonces, minimizar, ¿verdad?, reducir los dineros que están depositados en los fondos de pensiones implicaría destruir de por sí los fondos. Incluso parte de las personas que hablan de la devolución del 30% hablan de que se elimine el fondo de pensiones, que se elimine completamente los fondos de pensiones, que se le devuelva todo su dinero a todo el mundo. Entonces, ¿sabes lo que pasa con la gente? Que está pensando en el ahora, en la inmediatez, en el problema que yo tengo ahora mismo. Ahora, cuando usted sea un viejito y no tenga la posibilidad, la capacidad de producir, ahí usted va a querer tener esos fondos disponibles, sea lo que sea que le entreguen mensualmente para poder subsistir. Entonces, esa es la intención de los fondos de pensiones. El sistema de fondos de pensiones en la República Dominicana es una misión, ¿verdad? Es una institución muy noble, muy poética, muy esperanzadora. Yo no digo que al final vaya a resultar como se espera, probablemente no vaya a resultar como se espera, pero yo creo que lo que persiguen los fondos de pensiones es muy noble. Entonces, destruirlo ahora, sin haber tenido ni siquiera la posibilidad de probarlo, sería muy riesgoso. Va a generar un hoyo peligroso en la economía, ese dinero no está disponible y vamos a destruir, así como a la gente no le gusta que le hablen de eliminar cesantías. Entonces, eliminar fondos de pensiones es lo mismo que hablar de eliminar cesantías. Eso es una victoria para los trabajadores, un derecho, un beneficio para los trabajadores. Hablar de eliminación de fondos de pensiones es lo mismo que hablar de eliminación de cesantías. Daniel, es gratificante escucharte, que sabiendo cómo tú estás hablando, estoy sabiendo de primera mano una persona que no está a favor ni del oficialismo ni de la oposición, sino que es algo en favor de la sociedad. Pero una pregunta, Rainiel, ¿cuánto del trabajo en la República Dominicana, cuánto está de manera informal? Y tendría que responderme un 50, 53, 55% está de manera informal, es decir, que no está cotizando la TCS. Y si nosotros dijéramos, porque con todas estas opiniones, cada vez que uno escucha una opinión de esta, hay que preguntarse, ese profesional que está hablando, ese economista, ¿está con el oficialismo o está, porque esto también puede afectar, lamentablemente, entra en la política, o está con la oposición? Eso es lo que hay que ver. Claro. Mira que lo que está en esta situación es la oposición en el Congreso Nacional. ¿Cuáles son los intereses? Nosotros queremos aquí desligarnos de la política y analizarlo de manera neutral, de manera de que favorezca. Manera profesional, técnica. Exactamente, ese es nuestro objetivo en este programa. Ahora bien, si nosotros le mandáramos un mensaje, entonces, a esa sociedad, un 50%, vamos a suponer, siendo pesimista, un 50% está
en lo informal, en el trabajo informal, si le mandáramos un mensaje de lo importante que es tener TCS, mira cómo al vecino le llegó la TCS y con eso está sobreviviendo, podría ser un incentivo también para que aquellas empresas que no están de manera formal, aquellos empleadores que no tienen a su persona de manera formal, pues mucha gente ni sabe cómo funciona la aseguradora de fondos de pensiones, pues ahí se daría cuenta que la aseguradora de fondos de pensiones es para cuando usted entre en la vejez, para que esta situación lo acompañe a usted cuando usted no pueda ya levantar sus manos para trabajar, que usted le dé una fiebre y no pueda ya seguir trabajando, una situación que usted tenga. Mucha gente en la República Dominicana, para no decir la mayoría, no sabe cómo funciona esto, ni ve esto como una realidad muchas veces. Lo pagan y se ven obligados a pagarlo porque la ley muchas veces lo exige. Pero no obstante, la ley 6 es bien radical con esto, como quiera un 50% de entrar en la informalidad. Entonces, pudiéramos ver esto como una oportunidad de mandarle un mensaje de que la persona confíe en el sistema del sector de seguridad social, que de hecho en los últimos meses entró un descrédito muy grande. El asunto de la AFP, el asunto de la Tesorería de Seguridad Social, entró un descrédito de la supuesta estafa y toda esa situación, que yo no la creo, que eso es algo, se diría, ¿cómo se llama esta teoría? Conspirativa. Sí, teoría de conspiración. De la conspiración, que no estoy de acuerdo con ella para nada, pero de un modo u otro, y poniéndome del otro lado para hacer un poquito de balanza, porque sabemos que la mayoría está del lado de que no se toquen esos fondos, pero mira cómo salió a relucir incluso con algunos profesionales que están del lado del gobierno, que es importante que esos fondos no estén en manos del gobierno. Es decir, que caigan en manos de la empresa privada y no del gobierno, porque entonces el gobierno se está financiando con los dineros del propio Estado, del mismo fisco, de la misma situación, y que el dinero mío que yo deposito en la Tesorería de Seguridad Social se lo presta al gobierno y con eso mismo yo le pago el impuesto y entonces el impuesto de nuevo, no sé si me comprende. Sí, claro. Es importante el debate y ya por ahí por lo menos vamos avanzando. Pero siempre que miramos esta opinión es importante ver, y es la dificultad de yo saber realmente la magnitud de una situación o la otra, de saber qué opinión viene con interés político y qué opinión viene de manera desinteresada con interés para favorecer al pueblo. Realmente sabemos que hay muchas voces con relación a esto. Se va a seguir discutiendo ahora con relación, cuando se esté discutiendo los 17 días más del estado de emergencia, se va a discutir de nuevo esta situación. Y esperemos entonces que el Congreso sea que decida sobre esto, aunque es casi seguro que los ciudadanos pensantes saben que esto no se va a aprobar en la República Dominicana, que esto no hay forma ahora mismo de aprobarlo, Sí, es difícil. ni se va a aprobar. Es difícil, sobre todo por la disponibilidad de fondos. Así es, Rainier. Y siguiendo con el tema de pandemia, la mayoría una gran parte de las oficinas jurídicas, a raíz de que hay muchas empresas que están cerradas, que han tenido que cerrar su puerta, que no tienen forma de operatividad, se está poniendo el que es de relieve la ley 141-15 sobre reestructuración y liquidación mercantil. Y esta ley no es más que lo que busca es un conjunto de mecanismos donde el deudor permanezca vigente, es decir, esa empresa deudora pueda seguir viviendo, pero también al mismo tiempo garantizar esos derechos de los acreedores, esas deudas, esos créditos, pero también seguir vigente ese empleo que se necesita para mantener el bienestar de esa familia y que se mantenga esa unidad económica viva en la República Dominicana. Entonces esta ley lo que busca es precisamente mantener ese mecanismo a los fines de que la empresa, comunidad económica pueda seguir viva y pueda seguir generándole al fisco, a los trabajadores y garantizar las creencias de esos créditos que hay por ahí, de esos acreedores. Y entonces muchas oficinas ya se han abocado a estudiar por las redes sociales, a dar webinar con relación a esta ley. Nosotros también desde Carlos Felipe Lofil en los próximos días también estaremos dando webinar con relación a esta ley importantísima, porque, señores, es una realidad
de que la actividad económica a muchas empresas la ha cerrado. Se ha modificado toda la situación, precisamente los gimnasios, los restaurantes han tenido que cerrar sus puertas porque con esos del delivery solamente algunos podrían sobrevivir, no todos. Muchas personas iban a los restaurantes para disfrutar precisamente de salir de su casa, de el estar del lugar de donde estaba ubicado y la bonitura de la arquitectura, vamos a suponer, de ese restaurante. Y entonces con esta distancia social, pues definitivamente no se podría. Y muchas empresas también con todo estos costos de pago de alquileres, de pago de empleados, muchas empresas que han ayudado a sus empleados. Incluyendo la electricidad. Que incluyendo la electricidad. Es altísima, aunque las empresas no estuvieran funcionando. Entonces podrían verse en una situación de liquidez, que son una de las causales. Es decir, esta ley tiene algunas causales para usted poder acogerse a ella. Una situación de liquidez, de que usted pueda incumplir por 3 meses el pago de cualquier factura. Puede dejar, si dura 2 meses sin pagarle a su empleado la nómina, si no paga el fisco por 6 meses, si tiene problemas legales que comprometan la mayoría de su activo de la empresa, pues entonces usted se podría acoger. Y evidentemente que el artículo 54 de la ley 151-15 dice que se suspenden todas las acciones judiciales, los intereses, la mora en su contra, no le puede ejecutar el fisco, la DGI no le puede ejecutar contra usted, y tiene un sinnúmero de exenciones que realmente son favorables para la empresa. Pero también tenemos que decirle que debe de ser un deudor de buena fe, que quiere hacerlo bien, porque el que pretende engañar a los acreedores o pretende utilizar esta ley para comportarse mal de alguna manera, que no sea con la carta abierta, pues puede ir muy mal, porque esta ley termina o con una recuperación de la empresa o con una liquidación de la empresa. Pero además, señores, ojo con esto, el que vulnera la ley podría enfrentarse ante los tribunales penales con condena de 2 y 3 años. Carlos, mira, tú que vas a preparar programas de formación con esta ley, sí, hay 2 cosas en relación a la ley de reestructuración y liquidación que yo personalmente entiendo que deben de revisarse. Lo primero es la preeminencia de los créditos fiscales. El Estado con sus créditos fiscales cobra primero que todo el mundo, y si solamente da para eso, no hay para más nadie. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo no digo las personas físicas comerciantes, que también pueden ser sometidas a estos procesos de reestructuración y liquidación, donde si es una persona física, sobre su patrimonio uno pudiera encontrar que cobrar. Pero el 80% de las empresas que hacen negocio en República Dominicana, estoy inventando el número, ¿verdad? O sea, un número estimado sobre la base de la experiencia. El 80% de esas empresas no tienen patrimonio. Operan en locales alquilados, pueden tener 2 escritorios y 3 sillas, y si usted quiere cobrarle sobre esa empresa, se va a encontrar que no tiene nada. Entonces, sobre esa gran cantidad de empresas que operan, estos procesos de reestructuración al final sirven para muy poco, porque cuando te vayas a cobrarle forzosamente no vas a encontrar nada. Entonces, para esos casos también la ley da pocas opciones. Yo creo que esos son 2 elementos de esa ley que deben de revisar. Si tú que lo vas a preparar para formación, tomarlo en consideración. Lo primero que la ley establece es que haya dinero para pagar los verificadores y los gastos del proceso. Imagínate tú, eso es lo primero. Es decir, el verificador, los gastos del proceso, las publicaciones, y no es barato. Es decir, que la empresa que no tiene para esto, tranquilo, que el proceso no va a seguir y el sol va a salir por donde más le convenga. Pero Raniel, también las personas que han hecho esta situación y deben tantos millones sin ningún fundamento y diciendo que tal vez en los libros que tienen un activo de tantos millones y cuando tú vas a buscar no tienen nada. Ya lo han vendido y ya se pero desaparecido. también pueden ser sometidos hasta por bancarrota y por delito de manera fraudulenta, es decir, de estafa. Bien. Entonces podría ser sometido de esa manera, y esta es la ley la que da la cavidad a que se descubra todo eso y se pongan las cosas sobre la mesa. Sí. Y también muchas veces somos acreedores de estas empresas y esas personas, un solo acreedor está atacando a la empresa, y ese solo acreedor cuando viene a ver hasta en componenda con la misma empresa, pues deja a los demás acreedores sin pito ni flauta. Entonces los acreedores que no están
privilegiados o que no están garantizados, que no van avanzados ya con el momento de ejecución de esos procesos judiciales, que sabemos que duran un buen tiempo aquí en República Dominicana, pues deben demandarse y hacer la solicitud de reestructuración y liquidación. ¿Para qué? Para que se divida a prorrata lo poco o lo mucho que haya. Lo poco o lo mucho que haya. Entonces, todo esto son aristas de la ley que la estaremos discutiendo más adelante, pero que son bastante importantes. Sí, sumamente. Rainiel, otra situación es que evidentemente el Poder Judicial cerró su puerta el 19 ¿No hubo de otra? de marzo. Pero entonces se ha entrado en una transformación loable. Evidentemente estos meses no han sido en vano porque se han mantenido estableciendo webinars y se está desarrollando ese programa de Justicia 2024 que a nosotros nos consta. Y se está desarrollando lo que se llama la justicia virtual, donde un 95% de los actores del proceso, abogados, comunidad jurídica, está de acuerdo con este desarrollo de la justicia virtual, que podría ser hasta beneficiosa para la agilidad de los casos en la República Dominicana. Sí. Para decir algo en favor de la minoría, de la muy minoría, de una manera como atacan este sistema que se está desarrollando y que se está llevando a cabo y que se han conocido casi más de 5.000 audiencias ya de manera virtual, sí. Dicen que esta justicia sería entonces una justicia sin cara. Pero yo diría tal vez no tan sin cara, porque cada vez que yo miro una sentencia, lo primero que miro qué juez es que está actuando en ese tribunal y cómo fundamenta, porque sabemos que ya estamos, desde el año 2004 aquí hubo como un cambio peor, es decir, más atrás, desde la resolución 1920, que se habló de la motivación y se impregnaron algunos principios en el Poder Judicial que debía ser aplicado a todas las materias. Dentro de ello estaba la motivación, ese conjunto, una resolución famosa 1920 de la Suprema Corte de Justicia. Antes de entrar en vigencia del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, sí. Pues entonces aquí hay que justificar muy bien en las pruebas, en las situaciones, cada decisión que se va a dar. Ahora bien, si bien es cierto que estoy de acuerdo con todo el trabajo que está haciendo y que sabemos que los jueces están fallando desde su casa, sí, en la República Dominicana, no menos cierto es que hay que llevar un mensaje al Poder Judicial de la República Dominicana. Ya es hora de que se abra. Ya es hora porque está abierto el comercio, está abierto la vía de tránsito, está abierto toda la República Dominicana, pero la justicia todavía está cerrada, porque si bien es cierto está abierta para urgentes, como referimiento, como toda situación, pero hay muchas cosas, claro. Hay muchas cosas nosotros que somos los que tenemos el contacto con la población, que no hay forma de canalizarla. Así es. Entonces, de un modo u otro tenemos la sociedad abierta, porque la gente de un modo u otro ya está saliendo a la calle y se notan los tapones que hay en la calle, sí, pero debemos de hacer un esfuerzo de que sea por los canales judiciales, por los canales electrónicos, sea de manera presencial, guardando el protocolo, pero que se abra urgente la justicia en la República Dominicana. Así es. Bueno, lamentablemente, Carlos, ya hemos llegado al final, agradeciendo a los amigos televidentes por su audiencia, por darnos seguimiento siempre. Recordar a los amigos televidentes mantener el distanciamiento social, todas las medidas de seguridad necesarias para usted conservar su salud y la de sus familiares, lavarse mucho las manos y demás. Así que, y usar su mascarilla. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.